no me dé la manita. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? Ese es de mañana. ¿Qué cosa? El de la natural. Hasta mañana es. Ah, te dijo. No jodas. Dile a tu mamá que le apoye para mamá. Hasta cuando mamá iba a estar hasta mañana a las 8. Hasta mañana a las 8. ¿Dónde estás, patrón? Sí, bueno. Ustedes sí se No lo trajo, no. ¿A quién tiene que emborrachar? no, porque te quiero. Bueno, la fiesta en otro lado. No se puede. Y ahí no decía que quiere. Te deseo, te amo. Me parece una telegromía. Oye, ¿qué se pregunta? Este marica, ¿sabes? No, tienes que revisar tu color. Es más, mándalo. Nunca llegó nada. Mañana le dices. No, me dice, mi amor, mándalo. No, hasta mañana. Voy a revisar. Amor hasta cuándo. Mi amor, ¿hasta cuándo? Mis compañeros me han dicho. Le digo que solo ir a la derecho y le abre el culo. Ah, no, pues sabes. Y yo te dije que no era derecho. No, madre, yo no me lo sabía. Dijiste eso en el hospital y directamente diciendo que tienen que hacer mucho. Bluetooth ya está activado. Sí, hoy sí estuve. Y el primo dijo, ya no te puedo ayudar. Y él se va a encargar de la licenciada Carlos de la Capa. Y dice, Tienes que abrir. Cristian, tú ya te había dicho que también haber pasado, de hecho, de haber pasado. Martes 30 de septiembre hasta las 8 de la noche. Igual. El de mi beca. ¿Cómo son tus amigos? Yo somos un montón de bebés. ¿Dónde? ¿Cuál de los dos? Porque no veo, no tienes bloqueado. Este no quiero también es para el martes. ¿Cuál? La tarea 1 es para el las 8. ¿Cuál es la tarea? Tarea 1. La tarea 1. ¿Qué montón de deberes? ¿Y la demás? La devolución natural Se de pone El bravo. deber 2, jueves 3 de octubre hasta las 5 de la tarde. ¿Cuál? La otra dos. ¿Hasta cuándo? La otra será 2. ¿Y la demás? Para esa devolución los natural. deberes de mañana. Eso es para mañana. La de la historia. No para. Mañana hay que exponer eso. Tiene que exponer cosas ya. Eso me he dicho. ¿Qué vamos a disponer? Vamos a ver con eso. ¿Cómo tener una relación seria parte 1? Primero se usa el profesional. Oye, si tiene un permiso. ¿Cuándo te doy? Yo no puedo. Si no puedo, así quiero. A ver. No estés algo. Voy, ¿cuánto es lo mismo? Se pasa. A 8 de la mañana. $70. ¿Cómo me hicieron? Él consiguió el 50, no sé Cada día o los 15 días. Hoy todo Y te cuenta como horas académicas. Solo con conviene. Sí, y puedes acceder a un taller. Taller de ECMO, taller de ¿Y en qué se llama? ventilación mecánica. Yo me metí en una que se llama diabetes. No digo en qué se van a guayar. Otro, aparte. Así le he dicho. Un día me Yo trabajo, pues. Sí, pues, ¿estás listo? Sí, pues. Vamos a ver una de las recomendaciones, que es el uso del ultrasonido en trauma. Y pues ya habíamos visto en las otras clases de ultrasonido pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, muchas de esas pues se comparten con el ultrasonido ABCD
el FAS extendido y actualmente el FAS ABCD vascular, así se lo denomina el WeFocus. Y pues esta vez ustedes van a recetar un paciente están en el primer mundo, ¿no? Accidente de tránsito de alto impacto. Recetado por personal paramédico y donde usted va a recetar al paciente. O sea, primer mundo, ¿no? Listo, Anita, lea el caso. Sí, reporte de escena. Es usted informada de un reporte en la escena. ¿Qué es lo que dice ahí? Accidente automovilístico, Perfecto, accidente automovilístico, conductor retenido, conductor retenido. ¿Qué significa un conductor retenido? ¿Cuál es el tiempo de estricamiento máximo? ¿Cuándo se considera estricamiento prolongado? ¿Sí saben lo que es estricamiento? Sí, Sí. atrapado. La atracción del pasajero o extracción de los mismos, pues obviamente en el contexto de sacarle dentro del el estricamiento prolongado se lo define como tiempos de necesidad de aprendizaje. ¿Cuándo se considera estricamiento prolongado? ¿Qué más, Anita? pasajero Muerte anterior, de pasajero. escena, En la escena. y ¿Cuáles son los factores de riesgo en trauma de severidad? Si te dice hay un paciente o hay un pasajero en la escena muerto o en la escena fallecido, ¿es un criterio de severidad? Sí, Claro, definitivo. Definitivo. Estricamiento prolongado, definitivo. Otro. Volcamiento. Volcamiento, perfecto. Velocidades. Mayor de 60 Mayor de 60. kilómetros por hora. ¿Cuánto es velocidad? ¿A 30 puedo matar? Sí, Claro, claro. Otro. Entonces, todas esas son necesidades de aprendizajes de trauma. ¿Cuáles son los factores de riesgo que le permiten a usted identificar severidad durante la escena? ¿Qué viaje con cinturón? ¿Edades? ¿Será lo mismo? Exacto. Todo paciente más de 60 años de edad y todo paciente menos de 8 años de edad se consideran pacientes con factores de riesgo de severidad. Estado etílico, definitivo. Todo paciente en estado etílico o con sospecha de intoxicación por sustancias también se considera un mecanismo de severidad. ¿Algo más? Dentro del automóvil, necesidades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué más, Anita? ¿Qué dice? masculino 42 años de edad, Ok, escala de coma de Glasgow 13, ya, respiraciones 29, ya. Frecuencia cardíaca frecuencia B. cardíaca 98, Perfecto. presión arterial 115/50, saturando 93%. ¿Cuál es el índice de choque? ¿Qué me dice? Es la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica. Perfecto, bueno. Nos ¿Qué ayuda- identifica esto? Nos ayuda a ver en los servicios de trauma y en los servicios de ginecología, se usan los dos. Los Muy bien, servicios de correcto, trauma correcto. nos ayuda a ver cuándo vamos a tener la necesidad de preparar o estar Muy bien. consultados. Sí, es un score de politransfusión actualmente. Se lo utiliza correctamente como índice de trauma o como índice de sangrado obstétrico, ¿sí? Se lo utiliza actualmente. Y recuerden que es un predictor de politransfusión masiva. Por cierto, ya vamos a hablar. ¿Cuáles son los conceptos de politransfusión? ¿A quién voy a dar politransfusión masiva? ¿Qué han escuchado de la politransfusión masiva? Conceptos. Mayor
mayor de 10 toquetes subregulares, si no estoy mal. No. Eso es considerado como transfusión masiva. No, Es que son 3 glóbulos rojos, 3 plasmas frescos, 3 Bueno, precipitados. ya hay un concepto. 6, 9. Politransfusión masiva, en un concepto de politransfusión masiva puede tener un resultado de administrar hemoderivados con relación 1-1-1. Sí, correcto. Eso redujo la tasa de mortalidad en el paciente politraumatizado. Recomendación de las guías de trauma. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuándo considero yo politransfusión masiva? ¿O cuándo voy a pensar en politransfusión masiva? ¿Qué scores utilizo? Necesidad de aprendizaje. Scores de politransfusión masiva. Esto es importantísimo a la hora de trabajar en pacientes con trauma, ¿sí? Sigue, Anita. Confuso, responde al dolor y a estímulos verbales. O sea, está en Glasgow 13. Ya. ¿Qué más? Disneico. Pulso, pálido, débil. Pulso débil. Extremidades frías. Extremidades frías. Y cianosis periférica. ¿Qué más hay? Abrasión Por quemaduras por quemaduras en cabeza, tórax Izquierdo. izquierdo, todo el cuadrante izquierdo y pierna izquierda, o sea, toda la parte izquierda. Hasta ahí. ¿Problemas? Un deterioro neurológico. Confusión. Vamos con diagnósticos. De entrada. Trauma craneoencefálico, bien. Ponle otro apellido. Moderado. ¿Moderado o te vas con? Porque si te pregunto cuál es la descripción del trauma. Esencialmente severo. Bueno, ya te pusiste otra, bien. Leve, potencialmente severo, bueno, mucho mejor. Leve, potencialmente grave. Habíamos visto que hay factores de riesgo, ¿no es cierto? Correcto. De motor, Bueno, trauma torácico. En trauma torácico, ¿qué te atreves a decir? ¿O no te atreves? Pongámosle como trauma torácico, ¿sí? SDRA grave. Está con FIA 2 de 80%. Politraumatismo. Politraumatismo, bueno. Todo esto es definiciones, ¿verdad? Politraumatismo. Hay politraumatismo leve, moderado, politraumatismo crítico, politraumatismo grave. Entonces, ¿qué score necesito para definir politraumatismo crítico? El ISS. Correcto, bien. Entonces ya sale un concepto, ISS, score trauma. ¿Qué valora el ISS, necesidad de aprendizaje? El índice de severidad de trauma. Trauma Exacto, a nivel de la muy bien. cabeza, trauma a nivel del tórax, Correcto. extremidades, piel y miembros. ¿Puedes sacar y cuánto tiene este paciente? Score TASH. Pero debe darle por lo menos un 20. Bueno, entonces eso significa politraumatismo grave. ¿Qué más? ¿Qué más dice Anita? El distrés respiratorio no podría. ¿Quieres ponerle como distrés aquí mismo? Politraumatismo más insuficiencia respiratoria. Sí. ¿O quieres poner distrés ya? No, insuficiencia respiratoria más bien. Ah, pues, sí, no, mire, está saturando 3, pero está disneico el paciente y todo el hemicuerpo izquierdo está. ¿Qué más? Hemotórax. Ya, pone traumatismo torácico, porque aquí ya vienen miles de cosas aquí, ¿sí? En trauma torácico. No nos metamos más, o si quieren meterse a trauma torácico. ¿Cuáles son los traumas de tórax que existen? Neumotórax, hemotórax, Tórax, heridas soplantes del tórax. bolet, Estable. tórax estable, tórax inestable, tórax abierto. ¿Cuáles? ¿Cuántos hay? Necesidad de aprendizaje, trauma de tórax. Este es un paciente, ¿no es cierto? Y viene ya con collar semirrígido, está inmovilizado con una tabla espinal y se administra oxígeno con mascarilla cerrada a 12 litros. 24 y medio. ¿Ves? Entonces es un traumatismo crítico. Los scores siempre tienen que estar
en su calificación, más aún si hacemos ATLS y más aún si vamos a hacer necesidad de politransfusión, ¿de acuerdo? En el momento que viene un trauma ya tenemos que definir si el paciente amerita manejo con hemoderivados y si está en contexto de scores de politransfusión. Listo. ¿Cuál sería su manejo? ¿Qué haríamos con el paciente? ¿Han hecho ATLS? ¿Nadie? Hospitalariamente o Intrahospitalaria le recibe usted al paciente. monitorización de signos Listo, vitales, perfecto. Vamos a cambiar. la evaluación Quiero que se acuerden primaria, todo esto. secundaria. Bueno, muy bien. Entonces todo esto nos hace una necesidad de aprendizaje más amplia que es ATLS, ¿sí? ATLS. Y dentro del ATLS el UCLS. El UCLS es incorporar el ABCD vascular al trauma y manejar al paciente ecográficamente con el ultrasonido. Esta vez vamos a aprender a trabajar el FAS extendido, FAS ABCD y pues qué vamos a hacer con este paciente finalmente, ¿sí? Es importante que todos estemos entrenados en el manejo del ATLS porque todo el tiempo ustedes van a ser entrenadores, todo el tiempo nosotros vamos a manejar trauma. Hoy están manejando trauma y todo el tiempo ustedes tienen que liderar sus unidades cuando tengan un paciente en esta condición, ¿sí? Actualmente es una catástrofe dentro del manejo del trauma en los servicios de emergencia y no solo una catástrofe. Pregunta, ¿cuánto tiempo debe mantener? ¿Qué han escuchado del collar cervical actual en el trauma raquimedular? ¿Va, no va, sí va? ¿Qué opinan de la inmovilización con la tabla espinal? ¿Va, no va? ¿Qué soluciones voy a administrar? ¿Puedo utilizar una solución destrozada? ¿Puedo utilizar una solución cristaloide? ¿Una solución balanceada? ¿Cuál es la recomendación de manejo? Pregunta. Previamente el cervical se usaba para todo, actualmente no está. Bueno, en tela de duda, ¿no es cierto? En tela de duda, bueno, ya vamos a ver qué, por qué. Y entonces la pregunta es, ¿y la tabla rígida? Peor todavía. Habían dicho que la tabla rígida Bueno. incluso causa más traumatismo. Correcto, por las bien. curvaturas de la columna cervical. ¿Sí ven que hay cosas nuevas en trauma? ¿Sí? Hay cosas nuevas. Y producen más eventos deleterios y mayores de úlceras de presión y mayores tasas de complicaciones, sin que usted prácticamente estos pacientes se mejoren y empeoremos. Le inmovilizamos, pero se nos viene ¿qué? Las úlceras de presión. Entonces el paciente, cada vez que nosotros le inmovilicemos, esto ya va para trauma espinal, es decir, recomendaciones de las nuevas guías. ¿Qué vamos a hacer en el manejo del trauma espinal? ¿Y qué vamos a movilizar? ¿Cuál es la recomendación de inmovilización temprana? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo el paciente está con hacia 4? ¿En qué tiempo necesito para inmovilizar? Si no, ya ese paciente no sirve que no le inmovilices mañana. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Necesidad de aprendizaje, trauma espinal. Trauma espinal. Guías de manejo 2024. Entonces, segunda pregunta. ¿Cómo debemos estar? ¿Qué solución debemos administrar? Monitoreo, dice el doctor. Canalización. Dos vías periféricas, correcto, bien. 2 vías periféricas, no hace falta una vía central aquí. 2 vías periféricas. ¿Qué calibre? Sí, ¿qué calibre? ¿Qué calibre? ¿Qué calibre? ¿Qué calibre? 16 o 14. Eso, calibre. Sí, las recomendaciones de la TLS dice calibre 14. Sí. No hace falta vía central. No hace falta. Y peor aún que estén ahí pintando. Ahí dice, bueno, ¿por qué una vía central? Un trauma inestable. ¿Sí? 2 vías periféricas, ordena a tu personal. Protéjanse todos. Cuando vayan a recibir un trauma, protéjanse todos. Todos listos para atender al paciente. Tiene que el líder estar a cargo del paciente y tiene que ordenar a todos sus médicos, a todos sus residentes y a su personal de enfermería las necesidades del paciente. No puede venir el paciente y decir, oye, viene un trauma, quédate armando el ventilador ya. No,
tiene que estar absolutamente coordinado. Parte de todo eso es el ATLS. Ordenar 2 vías periféricas, cógele 2 vías periféricas, ¿qué solución voy a poner? Idealmente, o sea, deberíamos usar soluciones balanceadas y no cristaloides y no se deberían Bueno. usar las destrozadas. Muy bien, correcto, perfecto. Bien, soluciones primordiales, evitar soluciones destrozadas, utilizar soluciones balanceadas. Si es trauma cráneoencefálico, soluciones cristaloides o solución salina hasta que no se demuestre lo contrario. Sigue siendo recomendación de primer nivel, solución salina al 0.9% en trauma craneal. Si no hay trauma craneal, soluciones balanceadas. ¿Cuál? Lactato Ringer. Lactato Ringer, lactato Ringer, lactato Ringer. ¿Sí? No le tengan miedo al lactato Ringer y a la hipercalemia. No le tengan lactato Ringer, peor cuando dicen, está con lactato elevado, doctor, por eso no lo se acabó ya. ¿Sí? No. Eso es comentarios fuera de lugar. Lactato Ringer. Más aún si hay grandes cantidades de reanimación. Tendencia liberal o restrictiva en hemoderivados. Hay que ser un poco cauto. Correcto, la administración tanto de cristaloides como de hemoderivados sigue siendo restrictiva. ¿Sí? No pasar en bolos de 2000, no pasar en bolos como lo describen los pacientes con trauma. Ser mucho más prudente en los líquidos y preservar más bien o administrar hemoderivados. Hemoderivados, si el paciente tiene condición de transfusión masiva, inmediatamente solicitar 1, 1, 1. 3 plasmas, 3 paquetes globulares, 3 plasmas, 3 concentrados plaquetarios. En todos los pacientes con trauma. Si el paciente tiene politraumatismo, el siguiente medicamento antifibrinógeno. ¿Cuál? Ácido tranexámico. Ácido tranexámico. 1 gramo de entrada. 1 gramo de entrada, 1 gramo cada 8 o 1 gramo diluido. ¿Sí? El ácido tranexámico en trauma cráneoencefálico disminuye la mortalidad. Mortalidad de entrada. En menos de 6 horas el paciente es indicado administrar, y 12 horas más bien, es indicado administrar ácido tranexámico, 1 gramo estat y 1 gramo cada 8, en todo paciente con trauma. Ese mismo estudio se lo identificó en politraumatismo y también redujo la mortalidad. Entonces, todo paciente con politraumatismo también reduce la mortalidad el ácido tranexámico. Ácido tranexámico más, otro más. Para Sí. también. Calcio. Ácido tranexámico con calcio, sí. Y más aún se hace en politransfusión. El ácido tranexámico asociado a gluconato de calcio reduce tasa de mortalidad también. Entonces, administrarlo siempre en pacientes con sangrado adjuntado al calcio. 1 gramo cada 12. En politransfusión el calcio se les va al suelo, así que siempre tender al paciente. ¿Cuál es la triada de la muerte? Acidosis, Acidosis, hipotermia hipotermia y hipercoagulabilidad. hipercoagulabilidad. Correcto. Entonces, cuidar la hipotermia. Cuidar la hipotermia. Calentar a su paciente. Y calentar con soluciones o mantas térmicas de hipotermia. No se olviden eso. En todo paciente la hipotermia mata también. Y peor si les está haciendo acidosis metabólica. Se les va a venir la coagulopatía. Por eso es que la politransfusión masiva ayuda a los pacientes con coagulopatía. ¿De acuerdo? En lo posible utilizar sistemas ¿de qué? Para la coagulopatía. Viscoelastográficos. ¿Quién tiene en el hospital? ¿Alguien? Sí, sí tiene. Perfecto. Si hay elastograma, brillante. Recomendación, utilizar el elastograma. ¿Sí? Ahí sí, por supuesto, ahí sí definir qué sustancias, qué hemoderivados van a utilizar en el contexto, obviamente, de coagulopatía. Como no los tenemos todos, de hecho tiene el hospital Bacortiz. Pero bueno, utilizar FAST. ¿A dónde va el FAST? Solo abdomen. FAST extendido, ¿a dónde? Tórax, pericardio, abdomen. FAST ABCD. Cráneo, vaina del nervio óptico, vía aérea, tráqueos, pulmón, corazón, abdomen y cualquier estructura que esté sangrando. Con respecto al BASC, paciente está sangrando a través de la extremidad, ¿qué hacer?
Bueno, ¿qué más? Estabilizar. Estabilización de las fracturas. ¿Qué utilizar? Hasta que vaya a quirófano. Torniquete, correcto. Utilizar torniquete con compresión. Utilizar torniquete, y torniquete no es el, o sea, con la correa, torniquete. Y hemos de tener un taller de trauma. Recuerden que todo lo que les estoy diciendo deben actuar ustedes en trauma. Manejo de vía aérea. ¿Qué entra primerito? Catéter nasal, ¿qué entra? Todo paciente con trauma. Mascarilla con reservorio, ¿sí? Venturi. Todo paciente inestable, Venturi. En su cabeza, todo paciente inestable, Venturi. Y ahí decides si le vas o no le vas a entubar. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de columna cervical y obviamente ya cuando tengamos trauma cervical, las maniobras que hay que hacerle para entubar y todo eso. Protección de vía aérea en el paciente que está con trauma con Glasgow menos de 8. Y no olvidarnos, el paciente, hemos visto entubar a pacientes con Glasgow 14. Que tienen hematoma y para que entre a la cirugía. Sí, es cierto, se les pasa a los emergenciólogos. Pero bueno, hidratación, ¿a cuánto? Si vamos más restrictivos, soluciones balanceadas y en lo posible evitar la solución salina, salvo que sea trauma de cráneo. En trauma de cráneo, solución de entrada, el ATLS, te dilató pupila, solución hipertónica, ¿cuál? 3%. La recomendación en pacientes que le están haciendo es manitol. Acordaránse lo que les digo, manitol por el ATLS, cuando hagan ATLS. Pero la evidencia es solución salina y manitol. Pero la evidencia en cuidado intensivo es tendencia a la solución hipertónica, mejor recomendación, ¿sí? Sí. El manitol, mayor depresión intravascular, mayores eventos y conversiones hemorrágicas y mayores cosas de complicaciones en lesiones intraparenquimatosas, ¿sí? Pero en evidencia, las dos, en metaanálisis, reducen la presión intracraneal. Dosis. Solución salina, ¿cuándo? Hipertónica, ¿cuánto hago? 100, 150. Solución salina hasta llegar a un máximo 5.000 equivalentes. En bolos. Bolos, 100, 150. Ya, ¿cuánto? O sea, son 70 ml más 30 Ah, equivalentes. la preparación. Sí, ¿cómo haces la preparación? Entonces, espérate antes de que te vayas a hacer la preparación. 1. Entonces, ¿qué solución voy a hacer? Una solución salina hipertónica. Entonces voy a hacer solución salina hipertónica al 3.5%. Voy a hacer solución salina hipertónica al 7.0, al 7.5, al 10% y al 20%. Esto es lo que, y al 20%. Especialmente esta en solución hipertónica continua, que también hay evidencia. Entonces, ¿cómo hago para la próxima? ¿Cómo hago una solución hipertónica? La clásica para nosotros, que es al 7 o al 7.5%, ¿cómo la hago? ¿Qué solución la que yo preparo? 65 de solución salina más 35 de electrosol NA. Esto me equivale a 100 ml. ¿Cuánto corresponde? ¿Sí? ¿Cuánto corresponde? ¿Al cuánto estoy preparando? La recomendación es de 2 a 5 ml kilo en 15 minutos. Entonces, si yo voy a dar una solución hipertónica al 7, al 3.5, quiero que usted me prepare. Esto lo haremos de la misma forma cuando tengamos hiponatremia. Entonces, voy a utilizar una solución salina. ¿Cómo le voy a administrar? ¿Cuántos ml? Ahora, ¿cómo le voy a preparar el manitol? Quiero utilizar al manitol. ¿Cuál es la dosis de manitol? En trauma. ¿Será que esto todos los días están haciendo trauma craneoencefálico? Dosis de 0.5 a 1 ml. 0.5, perdón, a 1 gramo, kilo. ¿A cuánto viene el manitol? Al 20%. Al 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que en 20 gramos tengo que 100 ml. Quiero administrar 0.5 kilo.
paciente presenta 70 kilos, ¿cuánto le voy a pasar? 350 ml. Correcto. ¿Cuánto le vas a pasar? 350 ml. Bien, entonces voy a pasar 300 de carga. Y luego le voy a pasar de 100 a 150 cada 4 horas. El protocolo de trauma. Ya habíamos visto que programar el protocolo da peores desenlaces. Sino siempre tenemos que solicitar que el paciente tenga un sensor de presión intracraneal y manejar presión de perfusión cerebral. No programarse, ¿sí? Eso es como hacer medicina de tercer mundo, ¿de acuerdo? Programarse en función de la presión intracraneal. En el ATLS el paciente dilató pupilas, hipertónica. Tensiones arteriales medias objetivo. ¿En quién? Trauma craneoencefálico 80. Para garantizar presión de perfusión más de 65. Trauma raquimedular 85-90. Más alto. Verán lo que les estoy diciendo. Cuidado les esté viendo y no ingresar a los traumas cardioestables. Sí, el trauma raquimedular tiene que estar en UCI. ¿Por qué? Porque debes garantizar presión de perfusión y tienes que hacerle operar dentro de las... Les dejo de necesidad. Siguiente pregunta. Solución hipertónica. Glucosa, ¿cuánto menos? Mantener euglicemias, evitar las hiperglicemias. Correcto, evitar las hiperglicemias y peor las hipoglucemias, ¿sí? Está bien nuevamente, menos de 180 y más de 60 miligramos en capilar. No. Crisis convulsivas. Si el paciente convulsiona, ¿va o no va a los antiepilépticos? ¿Sí? En cierto protocolo se pone previo si es que hay trauma craneoencefálico. ¿Sí? ¿O matamos más? Trauma craneoencefálico también, todo el tiempo están manejando eso, ¿sí? Ya veremos por cada patología. Nos quedamos ahí con un manejo inicial, ¿de acuerdo? Proteja la vía aérea. ¿Cuáles son los sedantes y cuáles son los analgésicos que vamos a utilizar en este paciente? Si este paciente está con Glasgow, este mismo paciente, vamos a entubar y supongamos que deteriora el estado de conciencia y el paciente está en Glasgow de 7/15. Así se lo recibe. Vamos a proteger la vía aérea. 2 vías periféricas. Ya como el trauma, solución. Solución salina. Compensar al paciente. Vasopresor, mejor vasopresor. En trauma, norepinefrina sigue siendo, ¿sí? Garantizar medias por encima de 80 en trauma craneoencefálico. Recuerden, presión de perfusión más de 65,80. Si tiene PIC más de 20. Y mantener a ese paciente pseudoanalgesiado. Como objetivo, ¿qué medicamentos vamos a utilizar? Recuerden que ustedes van a hacer el muñeco todo esto. Propofol, ya, perfecto, bien. ¿Y qué hay del MIDA? ¿Qué han sabido del MIDA actualmente en la sedación? El MIDA da mucho delirio en el despertar. Bueno, más delirio. ¿Qué más? Mortalidad asociada. Las benzodiazepinas están en general están asociadas con mayor mortalidad. Mayor deterioro hemodinámico comparado con el propofol, ¿sí o no? Sí. Definitivo. Y la Definitivo. acción del propo es más rápido que el MIDA y Bueno. el despertar también es más Bueno, la despertar mejor, metabolización menor delirio, menor inestabilidad y mortalidad. No me parece que el propofol tiene mayor mortalidad. Claro, si lo usan prolongadamente también hay síndrome de propofol. ¿Y prolongado o dosis dependiente? O dosis, o sea, dosis. Es que depende también cómo esté el hígado, depende de si tiene trauma o no abdominal. No lo sé, les pregunto. Les dejo de tarea. Propofol es ¿Cuál es mejor? Pueden hacer preguntas pico. Haremos preguntas pico ya. Estamos más tarde. Ya, listo. Entonces, le empezamos a sedar a este paciente. Propofol, dosis 1 miligramo kilo, paciente 70 miligramos administrado. Fentanil, dosis. a 0.5 a 1 Bueno, le voy a pasar 100 microgramos administrado. Administrar primero fentanil, opiáceos y luego sedantes, no se olviden. Y relajantes en el caso de que ya necesiten oro, entubar y vean vía difícil sobre la marcha, ¿de acuerdo?
no pongan relajantes musculares a los pacientes de entrada. Siempre valoren al paciente que amerita. Pueden venirse catástrofes cuando no lo intuban, más en insuficiencia respiratoria. Ya, entonces, este paciente lo recuperamos. Descartar el choque hipovolémico, recuerden siempre, puede estar sostenido un paciente por ser joven, la taquicardia, y el momento en que se vasodilata ya se les viene la catástrofe. Entonces estar listos siempre con sedantes, siempre con norepinefrina ya lista. En el caso, si le dice, oye, no utilizamos, ya nada, pero ya siempre preparen al paciente antes de sedar. Peor aún en niños, ¿sí? Peor aún en niños. Más jóvenes, eso se depletan al paso. Y peor aún si el paciente está con vasodilatación. Tengan en cuenta siempre vasopresores. Listo, entonces este paciente entra a trauma. Utilizo el FAST. FAST. Ya habíamos manejado el FAST pulmonar, ¿no es cierto? FAST derecho. Lung sliding presente. FAST izquierdo. Ausencia de lung sliding. Punto pulmonar. Y código de barras en el pulmón izquierdo. Diagnóstico, neumotórax. Ahí le habíamos puesto y vamos a hacer un taller de neumotórax. Y izquierdo, ¿no? Todo fue izquierdo. Y me voy a abdomen. El paciente se encuentra con tensión arterial de 70-30. Y en FAST se encuentra líquido y Morrison. Blanco. Correcto. Buscar un cirujano bueno. O le van a hacer TAC. Un cirujano que no. Los cirujanos le piden. Un cirujano que no llore. Correcto, chicos. Ojo, este es el plan. El plan de todo esto Ese es accidente que pasó higiénico. justo en la prensa, líquido, libre, igual. Entonces le quisieron meter al Terrible. Sí, ese es el mensaje Sí, de esta ayer se nos clase. murió un pelado de 34 años. Ay, En la cara de Ese es el 25 mensaje. policías no le quisieron meter Ese es al el mensaje, quirófano. correcto. Nosotros le exigimos que le meta quirófano, no quiso, no hubo material de osteosíntesis, creo en traumato. Le exigían que le meta primero traumato, que terrible. Que le meta primero traumato, que es cirugía general, y terminaron derivándola a North Hospital. Sí, este es el mensaje de esta clase. Paciente con FAST positivo inestable, quirófano. Muy vuelta. Bájale a quirófano, quiero que le esperes, quiero que le entres a una laparotomía, le empaquetas y te me regresas. Pero ábrele. Me empaquetas y te traigo. Yo te listo todo. No, que no. Llámale y opérale. Te estoy diciendo que le abras, le hagas una laparotomía, me empaquetas y me regresas. No hagas daño secundario. Solo abre, empaqueta y regrésame. Mensaje del día. Entonces, la idea de todo esto es que ustedes entiendan que el FAST, cerraremos el ABP de ese paciente. Para la clase subsecuente de deber, un FAST, quiero que puedan hacerlo con cualquier paciente. La idea es que ustedes vayan entrenándose. Se necesita tener 10 FAST negativos y 5 positivos para ser experto. Dentro de todo ello, tenemos que hablar todo lo que significa que estamos haciendo un drenaje pericárdico con el nájera. El FAST extendido es desde los años 70 y los años 90 empezaron a hablar desde lavado peritoneal diagnóstico. Antes hacíamos lavado peritoneal diagnóstico, mandábamos 1000 de solución y veíamos que regresaba. Si regresaba sangre, ya positivo y entran. Ahora tenemos el ultrasonido y la tomografía, por supuesto, como gol estándar en trauma en paciente estable. Entonces, por eso es que nos comparamos con el ultrasonido con respecto a la tomografía, siendo altamente específico y sensible en trauma, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal. Preguntan, si hay FAST positivo, extendido, a nivel pericárdico, ¿cuál es el tratamiento? Pericardiocentesis, sí. Pericardiocentesis, si están en sus manos y no tienen la oportunidad del cardiotorácico.
Si no, entra el cirujano a hacer toracotomía y ventana pericárdica. Si el paciente está inestable y está muriendo y tienen un trauma penetrante y está con FAS extendido positivo en pericardio, lo único que le va a salvar es la toracotomía de emergencia. La toracotomía de emergencia deben estar entrenados ustedes para abrir el pecho y descomprimir y entrar a quirófano, porque eso se muere en el 99%. ¿Se acuerdan de la chica que le balearon? Entró por el epigastrio y se alojó en pericardio. Pues el cirujano entró al abdomen. La francesa. Sí, La que fue en el correcto. hospital. El doctor López. Sí. Finalmente el doctor murió. El doctor fue lamentablemente ingresado a la cárcel. Adivinen cuál fue el comentario. Que nunca llegó el cardiotorácico. Él le abrió. Él hizo una ventana. Él es médico experto en trauma. ¿Y lo metieron preso? Sí, Ya está libre. ya estuvo Ya libre. está en el hospital. Permiso, ¿eh? Pero es que no te preguntan. Primero te llaman preso y luego hacen investigación. La necesidad o más bien el FAS extendido desde el pulmón, valora hemoneumotórax y cavidad abdominal, hemoperitoneo, y el pericardio, hemipericardio. Entonces, el FAS identifica líquido en la cavidad, líquido, y obviamente aire en la cavidad pleuropulmonar. No les identifica, oye, ¿tiene sangre o no tiene sangre? ¿Y puedes decirle? No. El FAS es positivo o negativo. Hay tanta estupidez detrás de todo esto que le dicen, llámale al radiólogo para que me dé diciendo cuánto de líquido tiene. No. No. El FAS es positivo o negativo. Está estable o inestable. Está inestable, te fuiste. Y eso tienen que meterlo en la cabeza toditos. Perdón, Esto pasa aquí. Una pregunta. Dígame. ¿El examen físico a nivel abdominal cuenta? No. El examen, ya vamos a ver, el examen físico empeora un paciente pseudoanalgesiado. Si está un FAS positivo y un abdomen Si el FAS positivo, exacto, blando, no. depresible, No hay chance. de ley va a quirófano, Ya. en el contexto de un traumatismo. Entonces, ¿es altamente incidente el trauma? Por supuesto. Miren lo que habíamos dicho, hasta el 65% de los pacientes el examen físico no es confiable. Y peor aún en el paciente que está pseudoanalgesiado, peor aún en el paciente que está ahora entubado. 6% de los pacientes, incluso los pacientes con trauma, pueden estar observados, y de ellos apenas el 1% o el 10% de los mismos van a requerir la parotomía. O sea, 1 de cada 10 puede requerir la parotomía. Ya habíamos visto de todo esto que el ultrasonido está utilizado desde los años 70, se promocionó por los médicos cirujanos, y los médicos cirujanos fueron los que incorporaron el famoso término FAS. ¿Sí? No fueron los intensivistas, fueron los médicos cirujanos, con la finalidad obviamente de disminuir tiempos. Entonces, actualmente es rápido, es no invasivo, no requiere mayor destreza. Puede realizarlo a la cabecera del paciente, incluso puede ser monitorizado el FAS. El FAS está incorporado actualmente en algunos protocolos en cuidado intensivo. El FAS está incorporado dentro del RUSH, rápido ultrasonido en pacientes con shock, especialmente en los aneurismas de aorta, pero también está involucrado en la presencia de líquido. Ya vamos ahorita a hacer un FAS rapidito, ¿ya? Y me van a decir qué es lo que tiene. Actualmente las sociedades de trauma, el ATLS, el UCLS, el WinFocus y también las sociedades de cuidado intensivo determinan que usted tenga un entrenamiento en ultrasonido en trauma. Cosas importantes. El FAS. Tenemos FAS en los cuadrantes. Cuadrante derecho, cuadrante de Morrison, hepato-renal. Cuadrante izquierdo, espleno-renal. No entran las correderas, ¿sí? No entran aquí correderas.
peor aún que están describiendo vesícula distendida. No, el trauma es, ¿tienes o no tienes líquido? ¿Tienes o no tienes líquido? Miren, una imagen hipoecogénica entre el hígado y el riñón. Este es el espacio de Morrison, ¿sí? Es importantísimo. El ATLS le describe a usted que usted debe hacer un rastreo de la parte derecha y que además inmediatamente haga un 360 para ver toda la cápsula y todo, especialmente el lóbulo izquierdo, ¿sí? Porque puede atraparse en la cápsula de Gleason y no escurrir a través del Morrison, ¿sí? Esto es importantísimo a la hora de hacer FAST. En el lado izquierdo tenemos el vaso y el riñón. Normalmente no se ve o no se visualiza en la gran mayoría de los pacientes el vaso. Pero si yo puedo identificar líquido, ¿sí?, periesplénico, o escurrir a través también de la corredera espleno-renal, es FAST positivo. Luego nos vamos abajo. Hipogastrio. Hipogastrio en dos cortes, a la altura de la sínfisis del pubis, orientador hacia la derecha, en un corte transverso y un corte longitudinal, y hacemos los dos cortes. Si aparece esta imagen, ¿sí ven? Esta imagen como líquido, o como Waldman, le dice orejas de perro, y aparece al lado de la vejiga, mejor si la vejiga está llena, para que usted identifique la presencia de líquido paravesical. En la mujer, obviamente, en el espacio de Douglas o fondo de saco de Douglas, y hacer el corte longitudinal, la vejiga, en el corte transversal, dos cortes. Entonces, derecho 1, izquierdo 2, vejiga o hipogastrio transverso, longitudinal, y luego me voy a pericardio. En pericardio, igual orientador hacia la derecha, hígado acá, y veo las estructuras que ya habíamos visto en el subsifoideo. Si usted no identifica líquido en el ultrasonido en pericardio, inmediatamente a buscar otras fuentes para definir si realmente tiene derrame pericárdico. Este paciente que van a ver es un paciente que me van a decir si tiene derrame pericárdico o derrame pleural. ¿De acuerdo? Eso sí. Un segundito. Dígame. ¿Quién? Ah, sí, pero no es, sí, me dio una carta, pero no está autorizado para personas naturales, solo para instituciones, a través de la institución que tengamos convenio. Sí, no personales. Sí, por favor. Ya, muy amable. Entonces, la presencia de derrame pericárdico, ¿sí? ¿Cuál será los signos de taponamiento pericárdico? Rápido. Ecocardiográfico. Cuando tiene el paciente... No, eso es tromboembolia. No te da de ver, No, eso es clínico. pero es clínico. ¿Qué le van a ver? Hipocinesia. No. Ventrículo derecho colapsado. Correcto. Ventrículo derecho colapsado. Derecho colapsado. En sístole. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda colapsada en diástole. Derrame pericárdico moderado a severo. Puede haber un moderado sin taponamiento, recuerden. O puede haber un moderado taponado, sin clínica, sino con ecocardiografía que le esté indicando que está taponado. Esos son los que deben ingresar a UCI. Vamos a ver a este paciente. Más complejo. Variabilidad del flujo tricuspidio en 35% y variabilidad del flujo mitral en 25%. Ya veremos más de estas cosas, ¿de acuerdo? Pero si usted le ve, quiero que vean una imagen. Este paciente, ¿qué estará?
Seguimos ya la clase, terminemos rápido esto. Entonces, aquí tenemos un espleno renal, FAST positivo. Aquí tenemos un hepatorrenal, FAST positivo. FAST negativo, ¿sí? Si le ven, hay muchas cosas aquí que aprenderemos, que es determinar el famoso focum, ¿sí? Y el focum lo que hace, ya para que ustedes vayan viendo, primero ver los tamaños renales, la relación entre la corteza y la médula, y luego valorar los flujos renales entre las segmentarias o las intercuatas de los riñones para sacar el índice de pulsatilidad. Aquí trabajaremos en el Vexus, pero y nos iremos del Vexus más allá. Y aquí veremos qué pacientes son tributarios para diálisis o qué pacientes son tributarios para furosemida. ¿De acuerdo? En todo caso nos quedamos solo ahí. FAST negativo, ¿sí? FAST negativo. FAST negativo. FAST. FAST. FAST positivo. Neumotoras, código de barras. FAST positivo. De hecho aquí creo que no se está moviendo. Importantísimo en todo esto, ¿sí? No es que el FAST, oye, le entré y tienes un montón de líquido, pues eres un malazo para el FAST. ¿Sí? El FAST tiene una sensibilidad del 83%, pero tiene 100% de especificidad. Pero no olvidarnos en estas cosas. El ultrasonido no permite identificar, ¿sí? No permite identificar la presencia de sangre o líquido. Primera cosa. Y segundo, todo lo que venga de retroperitoneo no sirve el ultrasonido. Así que si usted tiene un trauma pancreático, un trauma intestinal, un trauma de colon de insuficiencia, el FAST puede ser negativo. Y eso no significa que usted no esté entrenado. Y no significa que diga, oye, ¿hiciste FAST? Sí. Mil de líquido. Sí. Retroperitoneo no permite ver. Y no olvidarnos que el FAST es continuo, el FAST es progresivo, puedo hacer monitoreo. Hoy tengo en 4 horas positivo, por eso es importante hacer monitoreo del FAST. ¿Por qué utilizaremos los espacios? Miren ustedes, el espacio de Morrison. Y ese espacio de Morrison es porque todas las correderas y todos los mesocólicos drenan en un sitio. Es decir, que todo lo que drene o una ruptura a nivel hepática va a drenar y va a ubicarse en el espacio hepatorrenal. Lo mismo va a pasar en el espacio esplenorrenal, en las correderas, aunque no lo identificamos, y también en todos los espacios pericólicos y sobre todo en la mujer, en el espacio de Douglas. El ultrasonido, miren, es mucho más efectivo en cuanto, obviamente, a la cabecera del paciente, en evitarnos de radiación. Y a propósito, dice aquí, para evitar la tomografía computada y evitar el nefropatía por contraste. ¿Qué saben por nefropatía por contraste? No existe nefropatía por contraste. Díganle a los radiólogos que dejen de pedir creatinina y a los nefrólogos autorizar. No existe nefropatía por contraste. A los que saben pedir, oye, ¿cuánto de líquido tiene? Se necesita tener por lo menos 100 cc para que el FAST sea positivo. 100. Y no mide el FAST líquido. ¿Cuánto de líquido tiene? No me importa, es FAST positivo, punto. ¿Pero cuánto tendrá? No sé cuánto tenga. Es FAST positivo, está inestable. Entonces, en conclusión, hepatorrenal, periesplénico, pericárdico, suprapúbico en 2 cortes y obviamente ecografía pulmonar para hemoneumotoras en la parte superior y rastrear las partes basales del pulmón. Utilizar para la parte abdominal el transductor convexo con 3.5 MHz, incluso hasta el pericardio. Nuevamente, FAST
Fast, positivo, negativo. Fast, positivo, Positivo. positivo. Miren, está con líquido. Ojo, no se olviden, líquido en la cavidad pericárdica tienen que hacer corte subsifoideo y descartar que no tenga en el pulmón. Fast. Fast, positivo. Está perihepático. Fast, positivo. Fast, fast, Positivo. positivo. ¿Dónde? Pulmón. Pulmón, correcto. Miren, esta es la clásica, ¿sí? La clásica lengua que tienen ahí. Está colapsado eso. Ya hablaremos de ecografía pleural y la cuantificación. Creo que sí les di cuantificación, ¿no es cierto? ¿O no? Ojo, la idea es que usted entre por aquí, evacúe y ese pulmón se expanda. Por eso es que los pacientes no salen del ventilador mecánico. Tienes que drenar el derrame para que esa telectasia que está hecho lengua ahí se expanda. ¿De acuerdo? Fast, fast, positivo, esplenorenal. Fast, positivo, pélvico. Fast, el de arriba ni se mueve. Abajo, fast, veámosle. Fast, fast, negativo, mar y arena. Mar y arena. Fast, positivo, código de barras. Fast, positivo, código de barras. Fast, derecho, punto pulmonar, positivazo diría yo, para neumotórax, ¿sí? Cuando vean un punto pulmonar es, apunte, 1000/1, que es neumotórax. Voy a ir rápido ya. Fast, fast, positivo. Fast, negativo. Fast, ¿dónde está el positivo? Fast, negativo. Fast, positivo. Fast, positivo. Fast, positivo. Están en pelvis. Las orejas de orejas de perro. ¿Sí ven arriba? Fast, positivo. Fast, positivo. Paciente inestable. Sí, paciente inestable. Fast. Vamos acá. Paciente inestable. Fast positivo. Quirófano. Tengo un paciente inestable con trauma abdominal. Fast positivo. Entre. Ya, llévale a quirófano. Ábrele. Ya debe estar abriéndose ese paciente. Paciente con trauma abdominal. Fast negativo. Paciente estable. TAC. Y vuelve a rastrear en 6 horas. Paciente fast positivo y Fast positivo estable. TAC. Sí, TAC. No se olviden. Ahí sí, dale chance. Gracias. Ahora sí nos vamos al cuidado intermedio. ¿Cuánto nos queda? 45 minutos. Vamos. Regresamos al cambio. Vamos. La llevo.